Bienvenidos a Mentes Insanas. Tu podcast psicológico de confianza con temas actuales y manejado por expertos. Yo soy Asdrúbal Castillo. Yo soy Alessandro D'Amico. Mentes Insanas llega a ustedes gracias a Centro de Atención Psicológica Insight y Psicodamico. Ahora, Alessandro, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho por nuestras redes, por nuestros WhatsApp, sobre psicodrama y sobre cómo se puede ver esto del psicodrama en tiempos de pandemia. De ahí viene todo eso, Asdrúbal, de los roles, qué rol jugamos en esta pandemia, qué tanto rechazamos a una persona o nos atrae. De ahí puede venir todo eso del psicodrama. Fíjate, algo bien importante y algo que yo te comentaba hace bastante tiempo atrás. Y es el hecho de que cuando yo estaba estudiando, en la universidad no había un docente que manejara o que conociera el psicodrama. O por lo menos en ese momento era nada más uno solo y no era un psicodrama tan formal como tal, sino era más como una especie de experimento que él hacía, de acuerdo a sus formaciones o lo que él pudiera recordar de las capacitaciones que él había hecho en su momento. Y cuando yo daba clases en la universidad, yo era uno de los pocos, para no decir el único, que le enseñaba a los estudiantes lo que era el psicodrama. Pero ojo, igual forma basado desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Ahora, desde allí siempre me pareció un interrogante, Alessandro, y era el hecho de, siendo el psicodrama un enfoque tan importante y tan conocido, ¿por qué hay universidades que no lo manejan o que no lo estudian, no lo forman, no lo enseñan? ¿Qué crees tú que está pasando con respecto a eso? Yo considero que lo que está pasando es que Moreno fue un autor que muchas personas retomaron de manera tardía. Porque, ¿qué pasa? Moreno influyó mucho en el pensamiento de psicólogos humanistas como Carl Rogers, Abraham Maslow. Inclusive tuvo de alumnos a gestaltistas como John Goodman y Fritz Perls, antes de que Fritz Perls como tal estableciera la teoría y el enfoque gestáltico como tal. Y varios autores mencionan que algunos se atribuyeron técnicas psicodramáticas y resulta que el autor original de esas técnicas psicodramáticas, como la escultura, como la proyección a futuro, eso viene de Moreno. El hecho de que nosotros tengamos que hacer elecciones sociométricas, como por ejemplo, yo escojo a tal candidato o rechazo a este, eso es sociometría pura, es decir, la medición de cómo están las relaciones dentro de un grupo, dentro de un colectivo. Eso viene de Jacobo Moreno, el creador del psicodrama. Además que este enfoque muchas veces sus libros no fueron tan popularizados como otros enfoques. ¿No te parece también que quizá ya es momento de retomarlo, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Eso es correcto, eso es correcto. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante. Y es el hecho de que quizás muchas personas no conocen. Y es que muchos enfoques, muchas teorías, muchas técnicas inclusive, tienen influencia del psicodrama. Trabajos de dinámica de grupo tienen influencia del psicodrama. La misma terapia sistémica de Virginia Satir tiene influencia en el psicodrama. La Gestalt tiene influencia del psicodrama. Y muchas cosas que hacemos en nuestro día a día tienen influencia en el psicodrama, pero la persona, al desconocer, obviamente, valga la redundancia, no conoce, está manejando ciertos elementos del psicodrama, así como tú comentaste de los roles. Qué importante ahorita en este tiempo de pandemia uno poder identificar qué rol realmente estamos desempeñando. El rol que tenemos en la casa, el rol que tenemos en el trabajo, el rol que tenemos como pareja, el rol que tenemos como hijo, el rol que tenemos en la sociedad. Y eso es sumamente importante, porque pareciera, y no sé si estás completamente de acuerdo conmigo, que el ser humano vive en una especie de automatismo donde pareciera que está más pendiente del futuro o está anclado en el pasado, pero no está presente en el aquí y en el ahora. Entonces hay muchísimas cosas que hace por y para los demás, hace porque el otro le indica, el otro le señala, el otro quizás lo presiona y de alguna forma no se hace responsable de la vida. Y yo considero que
una de las maravillas que nos regala el psicodrama es que permite a la persona que sea consciente de sí mismo, se haga responsable y pueda comenzar a dirigir su vida. Eso es así totalmente, Asdrúbal, porque una de las cosas que Moreno rescata en el enfoque es que la persona vivencie su realidad, que la ensaye inclusive para hallar nuevas respuestas a alguna dificultad cotidiana. Y eso requiere, para Moreno, estar centrado en el aquí y en el ahora. Por otro lado, esa influencia de Moreno es tal que nosotros cotidianamente desde la escuela manejamos cosas de psicodrama. Por ejemplo, ¿cuántas veces no te mandó tu maestra a hacer una dramatización para evaluarte? Eso viene del psicodrama. Al igual que cuando jugábamos siendo niños. Tú jugabas policías y ladrones. A veces tocaba ser policía, a veces te tocaba ser ladrón, vaqueros e indios. En el caso de las chicas, jugaban a ser mamás, a tener una muñeca, a vestirla, a hacer la cocinita. Eso es interpretar roles. Eso viene del psicodrama. De ahí es que Moreno se inspira para poder crear este enfoque, que es otra cosa que creo que es bueno aclararlo. El psicodrama es un enfoque, no es ninguna técnica. Lo que se llama como técnicas son técnicas psicodramáticas. Además que en estos tiempos de pandemia, tú bien lo señalabas, ¿cuántas veces hemos tenido que cambiar de roles? A veces tú tienes el rol de proveedor, hombre de casa, pero a veces tienes que tener el rol de hombre paciente porque, mira, no puedes salir porque es por ley que no se puede salir o transitar después de ciertas horas. O rol de hombre obediente. Cuando haces una cola en la bodega, por ejemplo, tienes que guardar la distancia, tienes que usar el tapaboca. Ese tipo de cosas también son las que el psicodrama nos habla, ¿o no es así? Totalmente de acuerdo. Fíjate algo que yo te comentaba, que me parece sumamente interesante, el hecho de el psicodrama, más allá de darnos o indicarnos y ser consciente de nuestro rol, de centrarnos en el aquí y el ahora, y que la persona pueda comenzar a dirigir su vida, considero también el hecho de ser completamente responsable de lo que hago, lo que dejo de hacer, lo que pienso, lo que actúo, lo que digo, lo que dejo de decir. Porque muchas veces la persona cede la responsabilidad hacia el otro. Y es importante, y el psicograma regala eso de, epa, hay que centrarnos en ti. La vida es tuya. Y entonces hay que comenzarla a vivir. Comenzarla a vivir y sobre todo utilizar mucho lo que es los dos conceptos centrales del psicodrama, la espontaneidad y la creatividad, ya que gracias a esos dos elementos es que tú puedes transitar con mejores recursos psicológicos por la vida. Entender que parte de estar centrado, como tú dices, en ese aquí y en el ahora, es comprender que yo soy el responsable de mi destino, como dice el poema de Invictus. También entender que esa responsabilidad recae en mí como protagonista de mi propia obra. Recordemos que el psicodrama es aquel enfoque donde se utilizan elementos del teatro junto con el discurso para poder tener mejor crecimiento personal, ¿cierto? Y de esa manera nosotros somos protagonistas de nuestra vida. Generalmente estamos acompañados de yo auxiliares o lo que llaman actores o actrices de reparto, un director que podría ser la figura del terapeuta y una audiencia generalmente. Que ahí entra un poco eso de, ¿será que nosotros dirigimos 100% nuestra vida, sobre todo en pandemia, o nos dejamos dirigir? ¿Qué opinas de eso? Realmente, y fíjate, ahorita que acabas de tocar el tema de pandemia, algo que me gusta del psicodrama, que es algo muy humanista, es que el psicodrama se centra es en la persona, en su totalidad, en el holismo, y no como otros enfoques que se enfocan únicamente en el pensamiento, en la conducta, en la patología, sino que aquí realmente estamos interesados en la persona en su totalidad, en qué está pensando, en cómo está actuando, en cómo se está desenvolviendo en ciertas áreas, cuál es el rol que está desempeñando en ciertas áreas. Y fíjate, cuando revisamos la literatura, Moreno, cuando inicia su travesía en el psicodrama, él tomó en cuenta fue personas que de alguna forma estaban excluidas. Exactamente. Justamente estamos en sintonía por eso, porque
Una de las cosas que distinguió a Moreno de otros autores clásicos de la psicología y la psiquiatría es que Moreno fue hasta ahora, según la literatura, el primero en trabajar con poblaciones marginadas y excluidas como delincuentes, niños y niñas de la calle, pacientes del psiquiátrico pero que estaban en deterioro total. Trabajó con prostitutas inclusive. Y otro aspecto que cabe señalar, que haciendo analogía con la pandemia, Asdrúbal, cuando Moreno inicia de lleno su trabajo psicodramático, es en plena Primera Guerra Mundial y también cuando estuvo la pandemia de la gripe española, 1919. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. ¿Y por qué entonces crea Moreno esa terapia de grupo? Que pasó el término terapia de grupo, se lo acuñan es a él. Porque no había suficientes especialistas para tratar uno a uno a los soldados en esa guerra. Estamos hablando de una guerra donde viene el gas mostaza, donde por primera vez se ven los ataques aéreos y todo eso. Y es ahí donde él, después de esa experiencia en la guerra, el teatro de la espontaneidad allá en Viena, en Nueva York, él sigue continuando estos trabajos, sobre todo indigentes del río Hudson en Nueva York, nada más y nada menos. ¿No se te parece que es demasiada coincidencia con el tiempo actual? Demasiada. Y te quiero hacer esta pregunta porque es algo que por lo general nos comentan. Has dicho varias veces, o has comentado varias veces, el hecho de el trabajo grupal. Y pareciera que hay una desinformación o un desconocimiento. Y la persona, o sobre todo los estudiantes que hemos de cierta forma formado, capacitado, siempre tuvieron la primera duda que era el psicodrama es únicamente grupal. Entonces, como es grupal y yo trabajo, por ejemplo, individual o trabajo en consultorio, el psicodrama no me sirve. En cambio, por lo menos los psicólogos que estaban formándose en el área de psicología del deporte, eran todo lo contrario, que te decían, no, yo quiero formarme porque voy a trabajar con grupo, entonces el psicodrama me sirve. Ahora, cuando vemos ese panorama, realmente el psicodrama es únicamente para trabajar grupal. Porque fíjate, quizás muchos psicólogos en este momento quieren trabajar del psicodrama, sobre todo situación pandemia, y quizás también tienen el conocimiento de no es únicamente grupal, individual no me sirve. Pero ¿cómo es realmente, Alessandro? Fíjate, es interesante eso que planteas aquí en nuestra conversación, porque es como todo, Asdrúbal. Cuando tú a una persona le dices, hablas de la palabra psicología, inmediatamente, ¿qué piensa? En Freud y en el diván. Y sabemos que eso es solo una parte de la psicología, ¿cierto? Con el psicodrama pasa lo mismo. La gente inicialmente cree que eso es solo terapia de grupo, que eso es solo para grupos y de paso grupos grandes. No, ni siquiera piensan que puede ser para grupos pequeños o pequeño grupo. Pero resulta que alrededor de lo que es en lo que es la historia propiamente del psicodrama, sobre todo moderno, autores, sobre todo de raíz latina, Portugal, España, Brasil, diseñan algo llamado el psicodrama individual o psicodrama diádico también. Ese tipo de psicodrama, a diferencia del psicodrama clásico en grupo, el que hace de director o de terapeuta le toca hacer de yo auxiliar también, le toca hacer de audiencia, hacer cambios y reversos de roles, como se hacen en la vida cotidiana, pero solo terapeuta, protagonista. Y eso es lo rico del asunto, porque de esa manera el paciente, el protagonista, como se dice en criollo, le cae más la locha, o sea, entra como que en esa conciencia quizás de manera un poco más eficaz que en otro tipo de terapias clásicas. Ahora, algo interesante que me gustaría que me compartas tu experiencia con eso, a mí y a todos los que nos están viendo y escuchando. En este entorno virtual, fíjate que ha habido personas que al principio no creían, pero ahora sí, de que se puede hacer psicodrama por esta vía online, con estas pantallas, estas cajitas grises, cajitas negras que nos vemos aquí, tú y yo. Y se puede hacer de la misma forma. Tu opinión al respecto, porfa, ya que tú has sido uno de los pioneros en lo que son estas terapias online. Totalmente de acuerdo contigo. Mucha gente piensa, sobre todo tanto en este tipo de terapia
que es vivencial, que viene a ser hasta incluso corporal, así como también lo que es la bioenergética, así como también lo que es la gestal, muchos piensan de no es únicamente para trabajar a nivel presencial, pero se nos olvida de que, epa, puedo trabajar con muchos elementos, muchos recursos que tenga en este momento en el setting, que pueda trabajar aquí, en el aquí y en la hora, o también puedo tomar elementos que tenga esa persona allá desde la distancia de donde está. Y esos elementos transitorios me van a servir para trabajar en este momento su proceso. Eso no quiere decir que luego entonces tengo que buscar siempre el elemento como elemento mágico o tengo que siempre recurrir a un elemento siempre en específico. No, son elementos que me van a servir en este momento. Al igual que tú dijiste algo importante, el psicograma bipersonal, muchas veces, en este caso el terapeuta que hace el papel de director, puede también moldearse y podría él trabajar desde una escultura, podría trabajar desde un espejo, podría trabajar desde un cambio de roles. O sea, realmente es no limitarse, porque tú dijiste algo importante. Los pilares del psicograma es la creatividad y la espontaneidad. Y corrígeme si me equivoco. En psicodrama, así como también que muy del humanismo, más allá de las técnicas que no hay que seguir unas técnicas así tan rígidas como el cognitivo-conductual, que si no se sigue ese guión, no se va a tener un resultado positivo. En el psicodrama, uno de los aspectos principales o primordiales es establecer la tele positiva, tener un buen rapport, tener una empatía con esa persona. Porque si no hay una tele Tal cual. positiva, la sesión no va a avanzar. Entonces no se trata tanto quizás de la tecnología, no se trata tanto de los materiales, de los elementos, de los recursos, porque si al final no hay tele positiva, realmente no vamos a avanzar nunca. O por lo menos darnos cuenta de cuando hay tele negativa. Esa puede ser otra también. De hecho, justamente que entramos en ese tema, es importante también darnos cuenta de que, mira, esa tele es un concepto clave, no solamente en el psicodrama, pues, en la vida misma. Que la tele es el grado de atracción o rechazo que hay entre dos personas o más. Puede pasarte que tú vas para la bodega con tu tapaboca, tu medio de bioseguridad, tienes que hacer la cola para pagar en algún momento, y la persona que está delante de ti o detrás de ti, medio se ven y se dicen unas cuantas palabras, pues, como somos los venezolanos que socializamos en las colas, y puede pasar que, mira, tú a esa persona nunca la has visto, y de repente, mira, algo en ti por dentro dice, no, ¿qué va? Con este ni para la esquina, o me da mala espina, me cae mal. Eso ya es la tele negativa, feeling negativo. O puede pasar al contrario, que mira, de repente están conversando ahí como si fuesen viejos amigos. Ya esa es la tele positiva, por ponerlo en los casos así más cotidianos que podamos ver. Y en la terapia es igual, pues, o sea, o cuántas veces tú has vuelto con un terapeuta, Drupal, que te genere tele negativa después de la primera sesión. Nunca, ¿verdad? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo está eso en nuestras familias y para eso el psicodrama nos ayuda mucho a darnos cuenta de cómo están nuestras interacciones con los demás. También Moreno rescata eso que tú dijiste, de más allá de lo de las técnicas, muy similar a lo que Carl Jung decía. Carl Jung, ¿te acuerdas que comentaba que cuando uno esté con otra persona, cuando domine todas las terapias, todas las técnicas, pero sea otro ser humano más bueno? Moreno de manera similar, lo importante es tocar el corazón de la otra persona. Él lo dice en su poema, te arrancaré tus ojos y lo pondré en el lugar de los míos. Yo arrancaré los míos y lo pondré en el lugar de los tuyos, de manera que podamos conducirnos de manera conjunta hacia un mismo bienestar. Qué más poético y de paso verdadero aplicado a lo cotidiano que eso. Y fíjate, algo bien importante, Alessandro. Con todo esto que hemos estado conversando hasta este momento, me nace esta interrogante. Si el psicodrama ¿Cuál? tiene una fuerza científica, tiene antecedentes fuertes, si se han manejado otros enfoques y otras técnicas, otras teorías, tienen influencia en el psicodrama, lo que te dije al principio, ¿qué pasa? Que aún existe desconocimiento sobre el psicodrama o por qué hay tan poca formación en el psicodrama, cuando debería haber, por lo menos en cada estado,
en cada espacio una escuela de psicodrama. Y lo digo por lo menos nosotros que estamos en Maracay. Aquí en Maracay los únicos que están formando en psicodrama somos nosotros. De resto no hay una formación en psicodrama. Básicamente, y coincidiendo contigo, Asdrúbal, yo considero que primero no se le está dando el reconocimiento porque ha habido otro tipo de formaciones como las constelaciones familiares que han puesto el uso del psicodrama y ellos se creen psicodramatistas por eso. Entonces ya por ahí no se le ve con muy buenos ojos. Claro, pero eso no es Ojo, psicodrama. eso no es psicodrama, con todo el respeto que se merecen. No obstante, también, ¿por qué la formación quizá no se ha dado en cada estado? Primero porque muchas personas quieren algo en teoría de formación más corta. O sea, en psicodrama no basta con formarte solamente un mes. O sea, es como la misma psicología, hay que permanentemente estudiar. Por otra parte, las escuelas que había en Carabobo, Maracaibo, el Oriente, hasta donde sé, sobre todo por situación país y diáspora, muchas no están funcionando. La única que conozco que hasta ahora está funcionando como escuela de psicodrama es la Escuela Venezolana de Psicodrama allá en Bellomonte, Caracas. No obstante, una de las opciones que se están ofertando o están en estudio de oferta, mejor dicho, aparte de nuestra formación en el diplomado de psicodrama de Insight, es la formación virtual de la Escuela Venezolana de Psicodrama. En este momento estamos estudiando dos formaciones. Una, dirección asistida virtual para directores de psicodrama. Y el otro es sociodrama PMD virtual, por primera vez en la historia, que dictan ese tipo de formaciones. Y me enteré también, y creo que tú también te enteraste, que en México están ofertando un diplomado así. No obstante, por la vía que la persona se quiere y tiene que estudiar. No basta nada más con decir yo leí el libro, o es que tú que eres más gestaltista en ese paso. ¿Te gusta cuando la gente dice, no, yo sé, yo soy terapeuta de tal porque me leí todos los libros de John Goodman y de Fritz y Laura Perls? No, ¿verdad? Entonces ahí donde nosotros tenemos que meter la lupa e insistir en la formación. Por otra parte, y con esto te cedo la palabra, pues para no conversar aquí nada más yo, hay una, hay un pequeño detalle que es que el psicodrama, como utiliza aspectos que según los ortodoxos no se deberían hacer y que se hacen acciones que se prestan al mal manejo transferencial y contratransferencial, por eso lo ven con malos ojos, porque el psicodrama invita a jugar, te invita a ser niño de alguna manera, eso sí, como todo, con reglas de juego, donde no todo tiene que ser cuadriculado, sino que hay que darle paso a esa espontaneidad, a esa creatividad bien guiada. Para eso hay un director también. No, y fíjate que, ojo, no sé si es por esta razón, pero muchas personas que hemos escuchado han comentado y dicho de que el psicodrama podría entrar en lo esotérico, o que el psicodrama no sirve, o que el psicodrama no es científico. Y cada vez que nosotros hemos escuchado eso, bueno, prácticamente es el choque porque es completamente ajeno a la realidad. Porque manejamos completamente las teorías, manejamos completamente las bases, manejamos completamente los antecedentes, manejamos todos los aspectos científicos. Y es como, epa, ¿cómo es posible que en este momento actual, en el pleno siglo XXI, todas esas personas que desconozcan o rechacen el psicodrama y pareciera que es más por desconocimiento que por otra cosa? Y algo que hemos compartido muchísimo es que nosotros como terapeutas elegimos el enfoque, las técnicas y las herramientas que se parezcan más a nosotros. Quizás ese tipo de personas que rechazan el psicodrama es porque, bueno, quizás ellos son más de escucha activa, quizás ellos son mucho más distantes con la persona, con el paciente. En cambio, nosotros somos mucho más vivencial, mucho más en Tal el cual. aquí y el ahora, mucho más del contacto, mucho más del hecho de el sentir y no tanto de racionalizar.
porque entonces la persona se queda en ese raciocinio eterno y no le permite entonces sentir y obviamente tampoco se permite el vivir. Totalmente, totalmente. Y eso, ojo, eso no es malo porque lo ideal es trabajar en lo que tú sientas que puedes dar lo mejor de ti, pues. O sea, es como todo. Cuando tú vas a una heladería, tú no te comes todos los sabores, o sí, tú escoges. Ah, bueno, yo quiero de pistacho, con chocolate y este sabor. ¿Ok? Igual es a nivel psicológico. O sea, hay personas que son, como tú dices, quizá más del pensamiento más psicodinámico, psicoanalítico, otros más cognitivos, otros más conductuales. En el caso de nosotros, pues, somos de una tendencia un poco más de el sentir. De hecho, el esquema básico en psicodrama es hacemos, pensamos y sentimos, y no al revés. Porque algo que hay que tener muy claro es, psicodrama es acción. Eso es psicodrama. Psicodrama es acción. Por otro lado, las herramientas que el psicodrama nos brindan muchas veces abren más puertas, con todo el respeto, que otros enfoques. Ojo, psicodrama no es la panacea, como todo enfoque tiene también sus cositas. No obstante, es uno de los métodos que por lo menos a nosotros nos ha funcionado más en la práctica. Y el estatus científico se lo da, primero, funciona. Segundo, no especula, no anda con delirios, con confabulaciones, no. Hay journals científicos de psicodrama y la terapia de grupo, nadie se atreve a decir que eso es algo esotérico, nadie. La terapia de grupo como tal y el psicodrama justamente es una terapia de grupo creada por el creador, va la redundancia, de la terapia de grupos. Y varias organizaciones del mundo tienen que ver con la terapia de grupo y las terapias humanistas, dentro de las cuales entra el psicodrama. Entonces, como tú dices, posiblemente el problema es que a diferencia de Cantinflas, sobra la ignorancia. Eso es correcto, eso es correcto. Y fíjate que no sé qué importante que existan este tipo de espacios para entonces orientar, para educar, para informar y sobre todo todos aquellos que estén interesados en formarse, aprender y conocer del psicodrama, está por lo menos disponible en nuestro diplomado, que ahorita arranca su formación, todo lo referente a nivel online. Y considero que es sumamente valioso, sumamente importante, porque más allá de ser algo innovador, es algo que en este momento es tendencia. Tendencia no solamente en Maracay, tendencia no solamente en Venezuela, tendencia en el mundo. Porque muchos se han visto en la obligación de adaptarse y de modificar muchísimas cosas debido a la situación actual. Por lo menos lo que hemos hablado de la atención o la intervención a nivel de distancia. Y nosotros somos partícipes de que realmente así, de manera online, por teletrabajo, el psicodrama sigue siendo de igual de efectivo que trabajarlo a nivel presencial. Eso sí, tomando ciertas condiciones, tomando ciertos parámetros, siendo responsable de cada una de las acciones y sobre todo estando en el aquí y en el ahora. Y esto hago hincapié en el aquí y el ahora es porque, y esto tú lo sabrás mejor que yo, cuántas personas, sobre todo en este momento actual debido a pandemia, debido al confinamiento, pasan la consulta o pasan o realizan la sesión y realmente está la mente, el pensamiento es en otro lado. Entonces no están aquí. Quizá el paciente le comentó, mire, yo extraño ir a la playa. Y el terapeuta comienza a pensar en la playa. Y cuando vienen a ver, ya ha Ujú. pasado 20, 15 minutos y ni siquiera estuvimos prestando atención a lo que estaba diciendo esa persona. No sé, Exactamente. qué importante en este momento actual, aspectos y elementos tan importantes como esto del aquí y la ahora, el psicodrama nos los regala, nos los brinda. Y sobre todo, hay momentos que nos hace como un jamaqueo para recordarnos de, epa, la vida es ahora, la vida es este instante, Literalmente. la vida es este momento. El mañana no sabemos y el pasado ya pasó, como aparece en la película Kung Fu Panda de, el presente es este momento, el presente es un regalo que hay que comenzarlo entonces a vivir.
Y qué bonito todo esto tan maravilloso del psicodrama. Sí, señor. Es así. Gracias al psicodrama es que podemos hacer también esas analogías con las obras, las películas, porque muchas veces las personas, tanto en consulta como fuera de ella, quizá comprenden mejor un contenido es a través de eso, de la dramatización de las cosas. Por eso siempre nosotros invitamos a la gente a vivenciar las situaciones cuando quieren que se les cumpla algo. Cuando trabajan en pro de una meta, utilizar, por ejemplo, la proyección a futuro, que es una técnica del psicodrama donde se divide en pasos una meta que se quiere lograr. Una de las cosas con las que quería cerrar como también comentarios finales, porque sabes que el tiempo nos apremia, es que también algo que se puede tomar en cuenta es el hecho de que en psicodrama se están realizando cosas, como se mencionó anteriormente, y recientemente hubo la oportunidad de hacer una investigación sobre preparación psíquica de deportistas con psicodrama online, en la cual tú nos colaboraste como entrevistado. Y eso yo creo que es bueno también que nuestros escuchas, nuestros observadores lo vean, pues de que si es posible trabajar así de manera online y de que psicodrama no está muerto, está vivito y coleando. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, fíjate, algo que me gustaría decir ya para cerrar el episodio de hoy, y es el hecho de el Ujú. psicodrama es maravilloso el psicodrama y considero que esto lo compartes y tal cual como lo voy a decir, igual que la gestal, el psicodrama llega un momento que deja de ser un enfoque, deja de ser una técnica, deja de ser una herramienta y se convierte en un estilo de vida. Cuando comenzamos a ver que es parte de nuestra, ver que estamos en el aquí y el ahora, ver que de qué manera somos creativos, ver de qué manera somos espontáneos, ver de qué manera nos estamos haciendo responsables, ver de qué manera, ver si realmente soy consciente o no. Y cuando vemos todo este panorama, realmente considero que la frase es esa, de el psicodrama es maravilloso. Mejor no lo pudiste haber dicho. Y ahora es importante mantenernos practicando diariamente, entrenando esa mente a través del psicodrama, porque psicodrama es acción, es maravilloso, como tú dices, porque involucra lo que se llama la congruencia, hacer, sentir y actuar van en una misma línea, no va uno por otro lado. Y es por eso que es importante siempre, siempre, siempre mantenerse entrenando eso a nivel cotidiano. Y para los interesados, pues formarse bien en el psicodrama, ya que la ignorancia muchas veces causa estragos. Eso es correcto. Y bueno, y está a la orden de nuestros diplomados para que se puedan formar. No quiero despedir el episodio de hoy. Sí, primero que nada me gustaría a todos los que nos están viendo y escuchando que puedan dejar un comentario de alto valor y sobre todo que nos comenten si conocen el psicodrama, si han estudiado psicodrama, qué les parece el psicodrama, si han realizado el psicodrama en su consulta, en diferentes grupos, en diferentes lugares. Para nosotros sería maravilloso conocer todos esos aspectos. Y no queremos finalizar tampoco sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a darle clic al botón rojo y a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de cada uno de los episodios que vamos a estar subiendo cada semana. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, específicamente en el Instagram. El Instagram va a estar saliendo aquí abajo para que nos puedan seguir. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.